El infierno de Roberto. Personajes: Roberto Aguilar Castro, conocido como Lucho entre sus compañeros, es un integrante del LGBT. Sus compañeros son Jonathan y Dylan. El general Palomino es el general de la patrulla anti-gays. Este personaje abusa de los gays que arresta o secuestra. Sacia sus necesidades y después se los vende a Ernesto Serrano. Ernesto Serrano es un traficante de personas. Él le compra a los gays al general Palomino, los tortura y los fuerza a prostituirse. Es conocido como Tiro Fijo. La manifestación de Atlova. En la ciudad donde vive Roberto y sus amigos habían ocurrido varios sucesos en contra de los gays a lo largo de los años. El suceso que más había causado escándalo fue cuando descubrieron el tráfico de personas de Ernesto Serrano. Cuando una persona se logró escapar e intentó denunciar dicho suceso, pero todo quedó turbio, ya que después de unas semanas se le encontró muerto en el río. Muchos dicen que fue alguien con conexiones en el cartel y la policía. Otros dicen que fue el propio general Palomino el que lo mató. Pero todo quedó en conspiraciones. Frente a todo esto, Roberto y sus amigos decidieron crear una página de Facebook llamada Arriba los Gays de Atlova. A esta página llegaban gays de todo el mundo. Después de una semana, los integrantes llegaron a la conclusión de que necesitaban hacer una manifestación para así poder lograr que no los discriminaran y que tuvieran los mismos derechos que los heterosexuales. La manifestación tuvo lugar en la plaza frente a la gobernación. Roberto, Jonathan y Dylan llegaron temprano para poder organizar a la gente, dándole carteles y banderines de arcoíris. Llegó el momento y todos los gays que asistieron a la manifestación tomaron la plaza. Todo iba bien, era una manifestación pacífica. Solo eran una multitud con carteles protestando por sus derechos, hasta que llegó la patrulla anti-gays. La patrulla anti-gays es una fuerza de la policía que se encarga de controlar la población del LGBT de Atlova. Esta patrulla tiene su origen ya que Atlova es una ciudad muy conservadora, que odia a la comunidad del LGBT. Los manifestantes son rodeados y de una de las patrullas se baja el general Palomino, un hombre de color que medía 1,97 y de contextura gruesa con un poco de pipa, mejor dicho, barriga. Debido a la liga tomaba. Este manda a sus policías a que le den bolillo a los gays. Los policías disfrutaban agredir a los del LGBT ya que sus creencias se los permitían. Maricas, le gritaban mientras le daban con el bolillo. Después de una hora de disturbios, la policía logra capturar a la mayoría de los manifestantes. Los capturados son transportados en una furgoneta hasta un lugar desconocido en donde son escogidos por el general Palomino para que hagan de sus perritas. Entre los elegidos está Lucho y sus dos amigos. Los demás manifestantes son llevados a la comisaría. Pobres los que son elegidos, no saben el infierno que les esperaba. El general Palomino, el inicio del infierno. Los tres amigos fueron separados del grupo después de ser escogidos por Palomino. Fueron encerrados en un cuarto, mientras escuchaban a través de las paredes cómo llevaban a los demás capturados. Algunos intentaban oponerse forcejeando o gritándole insultos a los policías, pero no tenían oportunidad contra ellos. Después de que llevaron a todos, solo quedó el silencio. Ninguno se atrevía a hablar, solo intercambiaban sus miradas. Cuando de repente se abre la puerta y entran 5 policías al cuarto, que serían los que los llevarían al refugio en el bosque. Durante el camino los tres iban encapuchados. Solo se dieron cuenta que estaban en el monte por la cantidad de huecos que tenía la trocha en la que estaban transitando. Cuando por fin llegaron, les quitaron las capuchas. El refugio era una casa grande de madera
con muchas ventanas. La vivienda estaba ubicada en una especie de loma. Fueron trasladados a una especie de habitaciones, unas habitaciones que parecían celdas. Cada uno fue encerrado en una de ellas. Dichas habitaciones estaban 3 niveles bajo tierra. A lo largo de unas horas, aproximadamente 3, llegó el general Palomino a la morada. Todos los presentes, incluyendo a los 3 amigos, se enteraron por su alto tono de voz que se escuchaba mientras bajaba las escaleras. Palomino preguntó: ¿en cuál de los cuartos está Jonathan? En el último, le respondieron. Y el general se fue contento dando saltitos hasta donde se encontraba Jonathan. Cuando entró dijo: voy a disfrutar este manjar. Por un momento estuvo todo en silencio. El general Palomino se quitó la correa y se bajó los pantalones. Después de eso agarró a Jonathan del cuello para poder ponerlo en 4. Después lo agarró del pelo y de repente solo se escuchaban los gritos de Jonathan y su voz quebrantada por el llanto. Roberto y Dylan solo podían escuchar a su amigo gritar del dolor que le causaba el general Palomino en el acto. Ellos intentaban taparse los oídos, pero los gritos eran tan fuertes que su esfuerzo por no escuchar no servía de nada. Cuando el general Palomino quedó satisfecho, salió del cuarto y subió a la casa, pero antes pidió que le prepararan a Dylan y a Roberto, que él estaba esperando un invitado. Cuando todo terminó, solo se escuchaba el llanto de Jonathan en una esquina de aquel cuarto oscuro. El invitado especial que el general Palomino estaba esperando era a su compañero y comprador número 1. Era Ernesto Serrano, o mejor conocido como Tiro Fijo, porque donde pone el ojo, la clava. Tiro Fijo se había demorado en llegar, ya que la policía de Atlova estaba en busca de él por su relación con los sucesos anteriores, ya que un canario, o mejor dicho un sapo, había revelado información sobre él. Cuando por fin llegó al refugio, eran las 7 de la noche. El general Palomino mandó a que prepararan a Roberto y a Dylan para ellos dos. Después de unos minutos, los dos bajaron hasta el 3er nivel en donde estaban las habitaciones. En esas habitaciones hicieron hasta para tirar para el techo, con el pobre de Roberto y de Dylan. Cuando por fin terminaron, los dos subieron y celebraron por el festín que habían tenido hace poquito. El negocio. Después de haber terminado de abusar de los muchachos, los dos subieron al comedor en donde disfrutaron de un banquete, después de haber hecho sus fechorías. En este banquete el general siempre aprovechaba para hacer el negocio, en donde él le vendía sus esclavos al Tiro Fijo, para que éste lo incorporara a su red de contrabando en donde iban a ser prostituidos alrededor del mundo. Palomino siempre le pedía al Tiro Fijo que se los dejara por un par de semanas, para que pudiera darles su respectivo adiós. Ese adiós era bajar a satisfacer sus necesidades. Bajaba tan seguido que parecía una rutina diaria. La despedida. Durante esas semanas que le pidió al Tiro Fijo, el general Palomino bajaba tan seguido que como dice el dicho, que daba miedo. Parecía que se iba a desaparecer, decían los policías presentes. Los pobres muchachos no aguantaban más el abuso por parte del general Palomino, que habían sufrido consecuencias médicas, como daño a los intestinos. Este dolor que les producía les impedía poder sentarse cómodos, y además habían sufrido daños en el ano. Cuando por fin llegó el día, Roberto y sus amigos fueron encapuchados y llevados al punto de encuentro, que era en un muelle que quedaba a un par de horas en carro.
Cuando por fin llegaron, Tirofijo le pagó al general y zarparon en un bote en mal estado. Mas nunca volvieron a saber del general Palomino ni de sus hombres. El Tirofijo, el diablo en persona. Después de haber viajado por días en ese bote, los muchachos junto a otras 15 personas llegaron a su destino. Roberto y sus amigos habían podido estar en paz por un tiempo, pero no sabía que estaba por conocer al diablo en persona. Apenas llegaron a una isla desconocida, Tirofijo los recibió con una amenaza. El que se rehúse a trabajar será enviado a donde Ramón para que haga máscaras con su piel rasurada. El único que lo reconoció de los 3 amigos fue Roberto, ya que Tirofijo fue quien abusó de él en el refugio. Después de dar las amenazas, los mandó a trabajar enseguida. Así fue durante muchos días, hasta que llegó ese día en que Jonathan no aguantó más. Buscó un objeto afilado y se lo clavó en la garganta frente a sus compañeros. Roberto y Dylan se quedaron como estatuas al ver que su amigo estaba en el piso convulsionando hasta su muerte. El piso había quedado cubierto con su sangre. Roberto, al ver que su amigo ya no estaba con vida, solo pudo llorar. Y lo invadió el sentimiento de culpa por no haberlo impedido. Durante esa noche, Roberto no pudo dormir, porque quedó con el remordimiento de ver a su amigo morir frente a sus ojos. Este remordimiento le quedaría para toda su vida. Pero como dice el dicho, la vida sigue. A los contrabandistas ni les importó. Le buscaron reemplazo de inmediato. Al cabo de unos días arribó otro muchacho. Roberto y Dylan tuvieron que seguir prostituyéndose para que no los mataran. Después de unos meses, Dylan fue el siguiente en caer, ya que peleó con uno de los clientes al rehusarse a trabajar. Entonces Tirofijo lo mandó a donde Ramón para que lo picaran. Lastimosamente el cuarto donde Ramón torturaba y mataba a los que le mandaban quedaba justo al lado del cuarto donde se encontraban los secuestrados, para que estos pudieran escuchar los gritos de sus compañeros, que con el propósito de que no se rehusaran a trabajar nunca más. Dylan fue el primero. Él tuvo la desgracia de ser el ejemplo. Cuando llegó al cuarto después de ser arrojado por 4 hombres que lo traían cargado, se encontró con Ramón, que lo estaba esperando con una sonrisa de punta a punta. A Ramón no le gustaba perder el tiempo y agarró a Dylan enseguida y lo llevó a una banca en donde lo amarró acostado boca abajo para poder darle latigazos. Latigazos que con cada golpe le levantaban la piel. Cada vez que el látigo lo azotaba, se escuchaba un grito que se perdía en la risa del verdugo. Después de unas horas, Dylan ya no tenía piel en la espalda, solo se veía la propia carne. Cuando Ramón lo notó, lo desamarró y lo tiró en una silla en donde Dylan viviría sus últimas horas. Roberto, que estaba en el cuarto de al lado, solo podía escuchar los gritos de su amigo. Los gritos de Dylan duraron horas, hasta que murió desangrado porque Ramón le había arrancado cada trozo de piel de su cuerpo. Parecía un filete tamaño humano, decían. Después de esto, Ramón procedió a cortar sus partes en pedacitos para ser tirados en el cuarto de los muchachos como una prueba.